Tu micrófono creo está apagado. Sí, ahí están mis hermanos. Buenos días nuevamente, aquellos que llegan también. Que el Señor les bendiga grandemente. Mis hermanos, estamos hoy a viernes 2 de mayo. Ya estamos eh, en el repaso de la lección. La semana pasada estudiábamos acerca de las naciones, la primera parte, y hoy, bueno, esta semana hemos estudiado la segunda parte, donde entran los capítulos de Daniel y Apocalipsis que nos hablan de las naciones desde otro punto de vista. ¿Ya? Vamos a comenzar primeramente con el repaso del folleto, ¿cierto? Para luego ir al PowerPoint que nos regala nuestro hermano Sergio Fustero, ¿cierto? Que es muy ilustrativo. Eh, bueno, hermanos, recordar también orar por nuestro hermano Justo, que está de viaje con nuestra hermana Berta, para que el Señor les guarde allí en su camino para que puedan llegar bien a destino. Bien, aquí se nos invitaba, ¿cierto?, a leer el capítulo La Torre de Babel en el libro Patriarcas y Profetas. No sé si alguno tuvo la oportunidad de leerlo allí, ¿cierto? Hablaba toda la historia de la Torre de Babel, cómo se gestaba esta idea en la cabeza de los hombres, el por qué, ¿cierto? Ellos habían querido levantar esta torre tan alta, y no era solamente un asunto por miedo a que volviera a ocurrir el diluvio nuevamente, sino que también había orgullo en sus corazones, querían descubrir cosas que eran solamente misterios de Dios, porque ellos querían hacer una torre tan grande que llegara al cielo y descubrir por qué había pasado esto del diluvio. También para hacerse fama delante de los otros pueblos, o sea, ser una sola nación, pero con un poder terrenal, en, eh, o sea, tener un poder terrenal olvidándose de Dios. De hecho, ya en ese tiempo las naciones adoraban otros ídolos y eh, estaban apartados de Dios también. Vamos entonces a comenzar con el repaso, mis hermanos, y aquí leemos en Apocalipsis 21, versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Estudiábamos la otra vez el Génesis, la gestación, ¿cierto? Esto de las naciones. Cuando el Señor hizo a su creación, Él pensó en tener una sola nación cuyo gobierno fuera el gobierno de Dios, donde sus criaturas, ¿cierto?, se gozaran de estar en su presencia, de servirle, de obedecer también. Eh, y vemos acá en Apocalipsis, ¿cierto? Esto al revés, ¿cierto? Vemos como después de todo el daño que trajo el pecado, vemos un cielo nuevo y una tierra nueva creadas por el Señor. Sabemos que después de que el hombre tomó la mala decisión de seguir a Satanás en vez de seguir a Dios, obedecer a Satanás en vez de obedecer a Dios, ¿cierto? Se acarrea todos estos males, el pecado que han destruido al mundo, ¿cierto? Pero llega un punto en que Dios dice hasta aquí y, bueno, el pecado es destruido para siempre y esta tierra es recreada nuevamente a lo que fue en un comienzo, a lo que Dios quería para sus hijos. Dice que el fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Dios no puede convivir, o sea, no hay eh, nada que pueda unir el pecado con lo santo. Y es por eso que este mundo tiene que ser destruido, porque está lleno de pecado. Dice que desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. A veces nos asombramos, mis hermanos, de las cosas que se hacen a la luz del sol. Imagínense las cosas que se harán en las tinieblas. ¿Qué clase de cosas hará la gente impía en las tinieblas? Todas esas cosas el Señor, cierto, las va a traer a la luz y van a ser destruidas para siempre. Dice aquí que solo queda un recuerdo,
Nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión, en su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Los estigmas, ¿cierto?, en el cuerpo de Jesús estarán para siempre, recordándole a todo el universo, ¿cierto?, qué es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Y, por supuesto, recordándonos también el gran amor que Dios tiene por sus criaturas, ¿cierto?, que se da a sí mismo en la persona de Jesucristo para que podamos ser salvos. Dice aquí que el profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: rayos brillantes salen de su mano, allí está escondido su poder. En ese costado herido, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, está la gloria del Salvador. Allí está escondido su poder, poderoso para salvar por causa del sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia hacia aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las heridas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Qué maravilloso, mis hermanos. Pensaba en los redimidos cuando se les entregan sus coronas, ¿cierto? Y ellos echan sus coronas delante del Cordero, ¿cierto? Inmolado, que dio su vida por cada uno de nosotros. Qué indignos somos, eh, pero a veces el pecado también nos hace pensar que somos buenas personas. Cometemos un error cuando pensamos y tenemos esta autosuficiencia de pensar: yo soy bueno, yo me merezco esto, yo me merezco esto otro, ¿no? Porque el único digno es el Señor. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, estamos con un corazón dispuesto, ¿cierto?, para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Y algo que siempre debemos recordar es que todo lo bueno que hay en nosotros es porque Dios lo hace y porque Él lo permite. Todo lo bueno que yo hago para con mi prójimo es la obra de Dios, ¿cierto? Son las obras que Él pone para que yo pueda caminar en ellas. Porque en nosotros no hay nada bueno, solamente Él, solamente el Señor es digno, bueno, justo, es santo, es perfecto. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario con respecto a lo que hemos leído hasta aquí? Mónica, buenos días. Buen día, hermanito Marcelino, bienvenido. Es bueno recapitular la lección de la semana y hoy, de la semana pasada. Dios toma, dicho de otro modo, la lección toma que Dios está tomando a las ciudades como forma de enseñarnos cuál fue la historia del pueblo de Dios. El Señor saca a su pueblo de Ur de los Caldeos, en este caso a Abraham, luego va a conducir a un lugar que Abraham no conoce y se avecinan otros pueblos, Nínive, todos aquellos, cuando se refiere naciones, son pueblos paganos que no conocen a Dios, pero cuando se refiere un pueblo, una nación, es la nación de Dios que eligió. De allí vendría nuestro Señor Jesucristo a redimir a los que creen en Dios, a todos aquellos que aceptan la salvación ofrecida y nos dejó en Jerusalén. Allí ya viene nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de las profecías, y la segunda parte, la semana que esta semana hemos empezado, ya nos habla ya los tumultos de los tiempos finales, cómo Dios va a redimir, cómo Dios lo va a salvar. Cuando ya habla en Apocalipsis 21 y 22, ya va a haber nuevos cielos, una nación santa, que Dios lo redime de su pueblo. Después ya no va a ver ni recuerdo de las cosas malas, pero sin embargo, ahora en este momento que estamos viviendo,
Es bueno ver las profecías que estudiaron nuestros antepasados en el año 1844, especialmente de hoy estaríamos viendo de que hay naciones, pueblos, pero hay una nación, pueblo de Dios, está en Apocalipsis 10, pero también habla espada, dice, hay dos tipos de espadas en la Biblia. La primera espada es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que es la Biblia dada a los hombres, es la espada de dos filos que discierne aún las coyunturas, las tuétanos, nuestros pensamientos, todo lo sabe. La palabra de Dios es la primera espada. Es dado al pueblo de Dios, a los hijos que creen en Dios, que aceptan la salvación ofrecida gratuitamente. Pero la segunda espada está en Romanos 13:1 en adelante, es la espada civil. Y cuando Jesús fue tomado preso en el huerto de Getsemaní, eh, Pedro tenía una espada. Sacó su espada y bajó la oreja de Malco, un siervo del sumo sacerdote. Pero el Señor Jesús recogió aquella oreja caída, se lo puso al lugar, lo sanó y dijo a Pedro, guarda tu espada. El quien a espada mata, a la espada debe ser muerto. Estaba profetizando lo del el cuerno pequeño que un día usaría la espada civil para perseguir y matar a los cristianos, en este caso a la Iglesia de Dios, que fue unos 50 millones de cristianos murieron en la Santa Inquisición. Pero esa misma espada tomó en el año 1798 el general Berthier de Napoleón, ordenado por él, fue a tomar preso a Pío VI, al papa que mataba a mucha gente. Fue tomado preso Pío VI y murió en París. Entonces, en Apocalipsis mm, 13 aparece especialmente en el versículo 3, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como de boca de león. El dragón le dio, el dragón es el diablo, ¿no es cierto? Le dio poder y su trono, gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esto es lo que hemos estado señalando, subrayando, de que en la historia recibió una herida mortal, pero esta herida mortal fue sanado el año 538, Clodoveo, que era jefe de las naciones bárbaras que hicieron guerra y dominó a todo el mundo de aquellos días y ellos no sabían gobernar. Entonces fue al Papa y le dijo, te damos todo el poder de gobernar porque nosotros no sabemos gobernar, pero sabemos guerrear. Y recibió trono y autoridad, la espada civil, y hizo cuanto quiso, hizo todo lo que nosotros vemos en la historia universal. Pero en 1929 se le devuelve las 42 hectáreas, como ayer hemos estado estudiando, y su herida mortal va sanando. En este momento, aunque el último papa murió, pero su poder sigue siendo el mismo y nunca va a cambiar hasta la venida de Cristo. Y vemos en Apocalipsis 20 el final de todo ello, pero el pueblo de Dios va a triunfar. Eso nos dice la palabra de Dios. Solamente ese paréntesis para seguir la lección de repaso, hermanita. Amén, mi hermano Marcelino, muchas gracias por hacer este resumen, ¿cierto? Y bueno, una de las cosas más importantes, hermano, dentro de todo lo que usted dijo, es que Dios está al control. Él pone reyes y quita reyes, Él hace como quiere el Señor. Y por eso es tan importante que también oremos por nuestros gobernantes,
Mis hermanitos, vamos a seguir y vamos a hacer aquí algunas preguntas, a ver si compartimos entre todos. Dice, la primera pregunta dice, finalmente, todos los logros terrenales, no importa cuán grandiosos, asombrosos y gloriosos sean, se convertirán en polvo para siempre. Eso incluye cualquier cosa terrenal que hayas logrado. ¿Por qué es importante tener siempre presente esta perspectiva? ¿Alguien quisiera responder esta pregunta? ¿Por qué es importante saber que todo esto va a ser destruido? Que nada de lo que hay en este mundo sirve para algo, porque finalmente el Señor, cierto, recreará todas las cosas y ya no va a existir nada de lo que hay aquí. Hay un versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás tendrá por añadidura. Mis hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, ¿cierto? Es porque Dios lo permite, como decíamos hace un momento. Eh, y tenemos la certeza de que el Señor va a destruir el pecado y con ello todo este mundo, ¿cierto? Y lo va a hacer nuevamente como era en un principio, en el Edén. Eh, y si nosotros tenemos apego a las cosas materiales, si tenemos, así como el joven rico, el amor por las cosas de este mundo, simplemente no vamos a poder disfrutar de aquellas cosas maravillosas que el Señor tiene preparadas para sus hijos, porque todo aquello va a ser destruido. Y si nuestro corazón está en el mundo, así como la esposa de Lot, ¿cierto? Que tenía su corazón allí en sus riquezas, en sus propiedades, en su casa, ¿eh? Vamos a ser destruidos junto con ellos, así. Entonces, ¿es importante tener presente esta perspectiva? Claro que sí, porque eh, nuestra vista debe estar en las cosas celestiales, porque es allá donde vamos, rumbo a ese hogar. Ahora, ¿cómo debería esta perspectiva, cierto? Ella ayudarte a mantener claras tus prioridades. Justamente lo que decíamos, ¿cierto? Si nosotros tenemos nuestra vista en las cosas celestiales, no vamos a anhelar las cosas de este mundo. ¿Ah? Pablo decía de que él tenía por poco todas las cosas que él tenía y que había pasado, con tal, ¿cierto?, de llegar a la meta, y la meta era llegar al cielo, ¿cierto? Llegar y recibir esta corona de vida que iba a recibir ya al final cuando Jesucristo venga. Esa debería ser nuestra prioridad. Y algo que solemos decir siempre y que no es mentira, mis hermanos, esta vida es tan corta. O sea, ¿cuánto vive una persona con, o sea, con hartos años longevos? Pongámosle 100 años, 105 años, y vive pero de forma mal, o sea, con su cuerpo ya cansado, o sea, no vive en buenas condiciones. Eso, pero Dios nos ofrece una eternidad. ¿Sabemos cuánto es una eternidad? Hermanos, es mucho, o sea, es muchísimo, usted no se puede imaginar, porque no tiene fin. Entonces, eso es lo que nos ofrece Dios. Y dice que ya no habrá más llanto, ni más muerte, ni más dolor, Él enjugará toda lágrima. Es decir, o sea, va a ser una eternidad de felicidad. ¿Cuánto nos dura la felicidad aquí? ¿Cuánto? Es por eso, ¿cierto?, que nuestras prioridades, eh, ¿dónde están? O sea, de verdad queremos vivir felices un ratito aquí, o sea, esto que no es ni sombra, nada de lo que vamos a recibir de Dios. Debemos entonces meditar, mis hermanos, en estas preguntas que se nos hacen acá. Vamos a ir a la siguiente pregunta, mis hermanos. Si ustedes quieren hacer algún comentario, me interrumpen nomás, prenden su micrófono. Dice aquí la segunda pregunta: examina detenidamente la bestia marina de Apocalipsis 13 del 1 al 10. ¿En qué sentido es ella una de las bestias del mar de Daniel 7? Eh, lo tengo aquí, voy a buscar en la Biblia, aquí, me dan un segundito.
Bueno, esto nosotros ya lo leímos, pero como estamos haciendo el repaso, yo espero no sé, Apocalipsis 13. Dice así, entonces, a ver, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Yo no sé si se fijan que esta bestia se parece mucho a las 4 bestias de Daniel, ¿cierto? Pero en una sola. Dice, vi una de sus cabezas como una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia, según hemos estudiado, ¿cierto? Es el papado, ¿cierto? Que tuvo esa herida de muerte cuando el general Berthier tomó prisionero en 1798 al Papa, no recuerdo, Pío VI, hermano Marcelino, no recuerdo el nombre del Pío Papa, sexto, está bien, Pío sexto. ¿sí? Y claro, él muere allí encarcelado y cierto, dice que después esta herida es sanada, lo vemos, cierto, en el tiempo de Mussolini, cuando le es devuelto al, al, bueno, al Papa, cierto, un estado que se llama Vaticano luego, un territorio grande que se llama Vaticano, ¿ya? Y empieza a ser sanada la herida de la bestia, ¿cierto? A restablecerse de poderes y todo eso. Y vemos como en este tiempo todo el mundo se maravilla. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermano, lo voy a leer rapidito porque después vamos a tener el repaso, o sea, el PowerPoint, y se supone que esto ya lo habíamos leído en la semana. Dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí vemos la profecía de 2300 días. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar, no, 42 meses, perdón, 1260 días. Ahí está. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto, refiriéndose, ¿cierto?, a la muerte del Papa en 1798. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí vemos como la profecía habla de Estados Unidos. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta ley hasta el 13, pero era hasta el 10. Y entonces aquí la pregunta que se nos hace, ¿en qué sentido es ella una de las bestias del mar de Daniel 7? A ver, hermano Marcelino, si usted aquí me ayuda con la respuesta. ¿En qué sentido, cierto, esta bestia de Apocalipsis tiene que ver con la de Daniel 7? Bien, en Daniel 7 viene una profecía, el cumplimiento es Apocalipsis 13. Habla exactamente igual. En Daniel 7 tiene la cabeza de parecido a un león, tenía también el versículo 4 dice, ¿no? Que sus alas fueron arrancadas
pero el versículo 2 habla que sale del mar y sabemos que el mar es muchedumbre, naciones, y en Apocalipsis 13 habla de lo mismo, que es semejante a un león, a un leopardo, de oso, y, y está solamente el orden está invertido. En Daniel aparece primero el león, después el oso, después un leopardo y, y Roma, ¿no? Finalmente Roma. Primero Babilonia, Medos Persa, Grecia y Roma. Pero en Apocalipsis aparece totalmente invertido. Aparece Roma, luego Grecia, Medos Persas y Babilonia, León. ¿Por qué? Porque para Daniel era profecía, todavía esos pueblos no habían venido, solamente aparece en Babilonia como primero, al último Roma, pero en sus tiempos de Juan, en Apocalipsis es invertido, porque ya pasó en la historia. Es como verlo como un tiempo pasado, pero se trata de lo mismo. La verdad es que este poder recibiría una herida mortal y la historia lo dice. Inclusive los papas eh, en sus evocaciones, así cuando está, dice que tiene ellos un poder al cambiar la ley de Dios. Dios les ha dicho, supuestamente ellos recibieron poder de Dios para hacer eso y, y su herida está siendo sanada. Y también debería asombrarnos de que casi todo el mundo va atrás de ellos, todo el mundo, pero hay una diferencia, dice, esas personas que van tras ella a arrodillarse, a besarle así, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, dice, del Cordero. Pero hay un llamado en el 18:4, dice, salid, pueblo mío, hay mucha gente que pertenece al pueblo de Dios, que son sinceros, piensan que lo que están haciendo es correcto, pero hay un llamado, dice el 18:6, dice, salid pueblo mío, como Dios reclama lo suyo. Salid pueblo mío, no seáis partícipe de las plagas que vendrá sobre ellos, dice. Entonces, esa invitación debería escuchar a las personas a quienes predicamos. Amén, hermanito Marcelino. Eh, bueno, ya nos explicó el hermano más o menos lo que tiene que ver cada bestia allí en Apocalipsis con Daniel. Eh, Luego viene otra pregunta, dice, ¿de qué manera es esta bestia la consecuencia natural de la mentalidad de Babel? Y por eso se la relaciona tanto con Babilonia, ¿cierto? Porque Babilonia era autosuficiente, eh, no tenía a Dios, era idólatra, ¿cierto? Siempre estaba detrás de otros ídolos. Ya dice aquí que la primera bestia de Apocalipsis 13 es claramente la suma total de todas las naciones humanas, desde Babilonia hasta el poder del pueblo pequeño. Ahora, ¿qué características de cada imperio han perseguido a lo largo del tiempo? Por ejemplo, ¿cómo refleja hoy el mundo los valores distintivos de Babilonia o de Roma? Vemos como, o sea, al igual que todas estas naciones, ¿cierto? En estos tiempos, eh, la, la iglesia actual eh, tiene sus propios pensamientos acerca de Dios, ¿cierto? Y la mayoría, en vez de acercar a la gente a Dios, lo aparta, porque vemos que le enseña a la gente a ser autosuficiente, eso de que uno se puede sanar a uno mismo en el sentido espiritual, tú puedes, tú eres fuerte, tú el yo de las personas, ¿cierto? El yo puedo hacer las cosas sin Dios, es lo que enseña también, ¿cierto? Todo eh,
bueno, estas doctrinas, podríamos decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero si bien es cierto, antes la idolatría a imágenes que vemos hoy, pero existe otra idolatría también, ¿cierto? Que es la que está en el corazón respecto a todas las cosas que ponemos antes que a Dios. Y siempre hago también énfasis, como dije antes, en respecto a la autosuficiencia, el pensar de que yo no necesito a Dios, ¿cierto? Y que solamente, ¿cierto? Lo puedo usar cuando lo necesito ya, cuando no tengo nada más, ¿cierto? A quién pedirle, después de que le rogué a todos los santos, ¿cierto? Ir a Dios. O sea, lo que se le enseña a la gente ahora es eso, dejar a Dios al último. Y vemos también, mis hermanos, que con respecto a la ley, el cuarto mandamiento, como ha sido pisoteado, y se nos habla de que serían cambiados los tiempos y la ley. En estos tiempos, especialmente, en que todo el mundo guarda un día, pero existe un remanente que es fiel todavía a los mandatos de Dios y persevera este cuarto mandamiento que finalmente es la que eh, separa un, a unos de otros, en el sentido de que eh, tenemos el mensaje del tercer ángel que habla acerca de esto, que le demos gloria a Dios, ¿cierto? Y darle gloria a Dios significa reconocer que Él es nuestro creador y que es nuestro salvador. Yo no sé si alguien más desea hacer algún comentario respecto a esto último que hablamos. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar al PowerPoint, ¿cierto? Que prepara nuestro hermano Sergio Fustero. Ahí, hermano Marcelino, también me va ayudando, por favor, con los comentarios. Mi, mi computador es un poco lento, así que espero que se vea. ¿Se ve, hermanos? ¿Se ve? Sí se ve, hermana, sí se ve. Bien. Entonces, como decíamos, el título de esta semana es Las Naciones, segunda parte. Ya habíamos las naciones, cuál era el plan de Dios para sus hijos, para su pueblo, y lo que finalmente había decidido eh, la gente, ¿cierto?, de buscarse reyes eh, en esta tierra, ¿ah? Y dejar a Dios de lado. Pero vemos, ¿cierto?, como Dios está al control siempre, ¿ya? Y especialmente lo vemos en estas profecías que estudiamos esta semana en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. El versículo de memoria dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eh, a veces, como decíamos antes, por esto de la autosuficiencia, la gente no mira a Dios, pero el Señor tiene un día, dice que Él será exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Va a haber un día en que toda rodilla se doblará delante del Señor, reconociendo que Él es Dios. Esperen un segundito que a mí me cuesta mover este asunto aquí. Dice: Dios desea que conozcamos el desarrollo de la historia del conflicto abierto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Es por eso, cierto, que Génesis nos hace la introducción a toda la Biblia, cierto, y nos muestra cómo es que comienza el mal en este mundo, porque ya vimos en otros libros, cierto, cómo empezaba en el cielo. Dice: por esta razón mostró a los profetas las distintas etapas del conflicto, especialmente las relacionadas con el papel de las naciones. Claramente, Dios en un comienzo, ¿cierto? Creó al hombre, lo puso allí en medio del huerto, dio un hogar maravilloso, ¿cierto? Y la idea era que siempre estuvieran cerca de él. Lamentablemente, el hombre elige desobedecer a Dios y empieza
a buscar su autonomía, eh, empiezan a escoger reyes mundanos, ¿cierto?, para que los gobiernen, y como dije, dejan de lado a Dios. Dice que la principal fuente de este conocimiento se encuentra en el libro de Daniel, siendo Juan en el Apocalipsis el que recibió más información sobre la última etapa del conflicto. Están ahí relacionados los dos libros. ¿Ya? Vamos a ver, esto es el resumen de la semana, dice el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento de la historia, y vemos los metales preciosos, bestias fantásticas, el conocimiento del tiempo del fin, la tierra y el mar, el pueblo remanente. Ese es el resumen de la semana. El conocimiento del bien y del mal, allí hay un versículo, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando Dios me prohíbe al hombre, cuando dice, de este fruto no comerás, eh, Dios quería librarlo del sufrimiento, ¿ya? Lamentablemente el hombre escoge desobedecer, ¿cierto? Y vemos las consecuencias después. Ellos se sienten desnudos, se sienten avergonzados, ya no tenían la justicia de Cristo que los cubría, ¿cierto? Porque de eso hablamos cuando hablamos de la ropa, de la vestimenta. Eh, Ellos empiezan a conocer el pecado y ya desde el comienzo vemos cómo en el caso de Caín y Abel, ¿cierto? Se ve la primera muerte, consecuencia del pecado, ¿cierto? De la envidia. Vamos a continuar aquí. Dice que Eva fue tentada a ser igual a Dios, adquiriendo el conocimiento del bien y del mal, y aparentemente lo consiguió. O sea, ella jamás podría haber sido como Dios. O sea, ese fue el engaño de Satanás. Le dice, van a ser como Dios. Y en lo único que él tuvo razón, ¿cierto? Fue que adquirieron, ¿cierto? El bien y el mal. A ver, hermanitos, vamos a apagar micrófonos, que se sienten ruiditos allí. Seguimos, dice aquí, este conocimiento les había sido claramente restringido por Dios. ¿Por qué vedó Dios el conocimiento del bien y del mal a la primera pareja? A ver si hay alguien me quiere responder. ¿Por qué? ¿Por qué Dios vedó este conocimiento del bien y del mal a la primera pareja? Bueno, es por lo que comentaba antes, ¿cierto? Para evitarle el sufrimiento. Cuando uno es ignorante de algo que no, o sea, está allí, pero no sabe si es bueno o malo, la verdad es que uno no puede ser juzgado por eso, porque uno no tiene ese conocimiento de maldad. Eh, en el hombre, en las criaturas de Dios, no había rastro de maldad. Y si bien es cierto, el mal existía, y lo sabemos porque en el enemigo, ¿cierto?, de Satanás, se crea este orgullo, este querer ser como Dios, estos celos, ¿ah? Que no eran de Dios. Pero cuando nosotros nos apartamos de Dios, ¿cierto? Quedamos a expensas del pecado. Dios no quería que los hombres se apartaran de Él para que no sufrieran. A nosotros nos da una garantía en estar cerca de Dios. Dios nos ayuda, nos cuida, nos guarda, ¿cierto? El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor quiere cuidar de sus hijos, pero cuando nosotros decidimos libre y voluntariamente apartarnos de Él, sufrimos. Dice, si lees Génesis 3, verás que este conocimiento no les reportó nada bueno.
Tal vez el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en la forma de adquirirlo. Hermanos, este conocimiento ellos lo adquirieron pecando. Es decir, eh, a ver, te dan un segundito para leer aquí Génesis, Génesis capítulo 3, versículo 6. El pecado de Eva comienza, ¿cierto?, al ver un árbol que no es de ella, ¿cierto? Y ella ve que era bueno para comer. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, algo que no le pertenecía a ella, partiendo por allí, ahí ya estaba cometiendo su primer pecado. Nosotros, hermanos, o sea, el pecado puede venir a nuestra mente, ahí a ella vino esto de querer comer de esto. Dice, yo quiero agradable a los ojos. Es decir, si yo mirándolo, así como vemos a David, ¿cierto? Que mira a la mujer allí y se queda mirándola, o sea, no es que la vio y siguió su camino, sino que se queda mirándola. Y ella, acá Eva, ve que es agradable a los ojos, entonces lo empieza a mirar y a desear en su corazón. Y dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hasta allí Eva podría haber tenido solamente este mal pensamiento, cierto, del cual se podría haber arrepentido y haber dicho, no, no lo hago. Pero dice, cierto, después que tomó de su fruto, y no solamente lo tomó, sino que lo comió y lo dio también a su esposo. O sea, no solamente pecó ella, sino que hizo pecar a alguien más por causa de esto. Dios nos quiere librar o sea, del pecado, pero resulta de que cuando nosotros le damos cabida, porque no podemos evitar que los pajaritos vuelen en, alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Y lamentablemente aquí no solamente hizo nido, sino que allí en el corazón se quedó, ¿cierto?, para escoger hacer lo malo y apartarse de Dios, porque finalmente esto era lo que iban a conseguir comiendo del fruto que no les pertenecía a ellos, sino que era de Dios. Entonces, el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en la forma de adquirirlo. Dios deseaba enseñar paulatinamente a la pareja cómo se hace en la escuela a los niños, ¿cierto? Pero ellos aprendieron el mal experimentando. Este error fue repetido por Israel cuando pidieron rey. Finalmente Dios permitió que fueran sometidos a otras naciones para que conociesen qué es servirle a Él y qué es servir a las naciones. Samuel, ¿cierto? O sea, Dios les dice que qué es lo que va a pasar cuando ellos, si es que ellos tenían un rey, iban a ser entregadas sus hijas, iban a ser eh, tratados como siervos, ¿cierto? Iban a tener que servir a esta persona, pagarle también, darle de sus tierras, de lo que les pertenecía a ellos. O sea, les dice las consecuencias de esto, pero aún así, ellos deseaban el poder, deseaban eso de ser, de tener un rey, ¿cierto? Y de ellos mismos ser reyes y gobernarse ellos mismos. Vamos al segundo día y dice aquí el conocimiento de la historia. ¿Cierto? Vemos acá, Hermana Mónica. hermanito justo, hermano Marcelino. Justamente quería interrumpir. Qué bueno, hermana. La palabra de Dios siempre clarifica nuestras dudas. Adán y Eva estaban frente a la tentación, pero se olvidaron la palabra de Dios. La palabra de Dios era no tomarás. Y la misma tentación es en todos los tiempos. El adversario utiliza nuestro paladar. Al Señor Jesús le tentó igualmente por el paladar. Di que todas piedras se conviertan en pan. Y Jesús estaba de hambre, había estado en ayunas 40 días y 40 noches, estaba de hambre. Era la tentación correcta para hacerlo caer, pero el Señor Jesús se afirmó en la palabra de Dios.
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. En, acá abajito dice lo siguiente, en los comentarios de mi Biblia dice lo siguiente. Aquí se nos presenta a una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio a Dios, pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos y el profeta indica cómo sigue la ordenanza que ha sido olvidada los cimientos de generación en generación levantadas y serán llamados reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Está hablando de que a la palabra de Dios tiene que ceñirse a toda exigencia de la gente que nos pone en tentación, ¿no? Porque el pueblo de Dios debería ser reparador de calzadas, restaurador de portillos para habitar. Por ejemplo, Elías, ¿qué hizo? Primero restauró el altar de Dios, antes restauró, luego pide la bendición de Dios y cae fuego del cielo y el pueblo cree que Dios realmente es el verdadero Dios a quien se tiene que adorar. Pero en Isaías nos dice a la ley y al testimonio, si no difieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido siempre la palabra de Dios, la espada que tiene que sacar el pueblo de Dios. Si Adán y Eva hubieran sacado la espada, Satanás estaba perdido. Y para último tiempo igualmente vendrán cosas, las tradiciones, los hombres hay que guardar domingo. No, la palabra de Dios dice sábado. Y la ley no nos salva tampoco, simplemente los hijos de Dios son obedientes porque aman a su Señor. Amén, hermanito Marcelino. Vamos a continuar, ¿cierto?, con la lectura del PowerPoint. Y aquí también mi hermano, ahí usted me va apoyando, ¿cierto? Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estamos viendo aquí, ¿cierto?, la estatua de Nabucodonosor, cuando él tuvo este sueño que Dios le reveló, y Daniel aquí hace la revelación que le muestra a Dios de este sueño, ¿cierto? Eh, y el significado de él. Dice aquí, al rey Nabucodonosor se le mostró la historia de las naciones a través de una estatua de aspecto terrible. ¿Saben, hermanos? Esta historia Daniel y estos relatos que se hacen de esta estatua, eh, para mucha gente que es sincera en buscar a Dios y que todavía no tiene todo el conocimiento, hablo de gente fuera de nuestra iglesia, la verdad es que este conocimiento es maravilloso. Y yo creo que produce gozo también, gozo saber cómo Dios está al control de todo absolutamente. O sea, en estas historias, que no son historias solamente un cuento ilustrado o un cuento, ¿cierto?, fantástico, fantasioso, es la realidad de la historia de este mundo. ¿Ah? El ver cómo Dios realmente va dirigiendo todo es maravilloso y nos da la esperanza, la certeza, ¿cierto?, de que todas las cosas dichas, las cosas profetizadas, se cumplen y se cumplirán hasta el final. Entonces, cuando nosotros tengamos oportunidad de estar con alguien que quiera aprender, ¿cierto?, llevarlas a estos libros, la verdad es que ayuda bastante. De repente nos estamos, es que no, es que primero tienen que conocer esto, la Biblia, o conocer el Evangelio y a Cristo, y si bien es cierto,
Pero yo recuerdo que yo lo primero que conocí de la iglesia adventista fue el libro de Daniel. Y la verdad es que yo dije, aquí es aquí. Tenemos un mensaje maravilloso. Siempre se nos están instruyendo en la iglesia y se nos está regalando material. Existe el libro de Daniel y de Apocalipsis, ¿cierto? En unos folletos con unas imágenes preciosas para ilustrar, para poder enseñarle a la gente. Hermanos, instruyámonos para que podamos enseñar a otros de esto tan hermoso que el Señor nos ha revelado en su palabra. Dice aquí entonces que al rey Nabucodonosor se le mostró la historia de este mundo, ¿cierto? Y aquí a Daniel, ¿cierto? Se le revela este sueño fantástico. Dice, ¿cierto? La primera parte, que es la cabeza de oro, representaría a Babilonia, que ya estaba vigente, estaba gobernando en ese tiempo, ¿cierto? Y que gobernó desde el año 605 antes de Cristo al 539 antes de Cristo. Luego, ¿cierto? Se nos presenta el pecho que es de plata, ¿ya? Que representa a los medos y los persas. Ahí está con sus brazos cruzados, ¿cierto? Son dos brazos porque son dos imperios allí, los medos y los persas, que están desde el 539 antes de Cristo hasta el 331 antes de Cristo. Luego vemos ahí en los muslos, ¿cierto? Que son de bronce y representan a Grecia desde el año 331 a.C. al 168 a.C. Finalmente acá en las piernas vemos a Roma, que gobernaron desde el 168 a.C. al 476 después de Cristo, 1260 años. Y acá abajo, ¿cierto? Vemos a Roma dividida, ¿cierto? Cuando ya se dividen los pueblos allí, se convierten en lo que es Europa ahora, los grandes países, ya ahora está más dividida, pero en ese tiempo los 10 países más importantes que existen hasta ahora. Pero que después no pudieron unirse, ¿cierto? Porque estaba allí el hierro con barro. Esto del 476 en adelante, ¿cierto? Dice que la progresión... Hermana Mónica, en su pantalla se quedó pegado. Las letras nomás no se ven lo que usted está explicando, las figuras. Bueno, acá abajo decía Roma dividida desde el 476 después de Cristo en adelante. ¿Ya? O sea, eso es lo que he ido leyendo de cada metal. ¿Ya? Ahora dice que la progresiva devaluación de los metales anunciaba un decaimiento progresivo de la humanidad. La revolución, Hermana Mónica, buenos días. sí, Sus diapositivas no aparecen en la pantalla. no. Sí, A ver, no aparece. voy a Sí, dejar, ninguna diapositiva aparece. Solamente está del anterior, de lo que hemos hecho el repaso. oh, voy a ver qué pasó. Voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente, hermano. Vamos a ver qué pasó. ¿Se ve allí? Ahora sí. ¿Sí? Ya. Ahora sí, está bien, hermano. Ya, por favor, si vuelve a pasar, me avisan. Yo no sé por qué de repente se va a negro. Sí, vamos entonces a continuar. Como les decía, mis hermanos, la cabeza de oro representa Babilonia y allí están los años donde gobernó Babilonia, del 605 al 539 antes de Cristo. Los medos y los persas son el pecho de plata ahí con sus dos brazos del 539 a.C. al 331 a.C. Luego viene los muslos allí que representan, que es de bronce, representan a Grecia, del 331 a.C. al 168 a.C. Allí está Roma, las piernas, ¿cierto?, de hierro, del 168 a.C. al 476 después de Cristo. ¿Ya? Vemos abajo en los pies, ¿cierto? La Roma dividida, que son hierro con barro,
¿ya? Que son desde el 476 después de Cristo, ¿cierto? En adelante. Y vemos la piedra que representa al reino de Dios, con la cual es destruida esta estatua finalmente. Decíamos, ¿cierto?, que la progresiva devaluación de los metales anunciaba un decaimiento progresivo de la humanidad. ¿Ya? La revolución industrial, junto a las teorías de los hombres como Darwin o Marx, nos han hecho pensar que el hombre puede mejorar hasta alcanzar una sociedad perfecta sin Dios. Es decir, el hombre nació solito, ¿cierto? Y solito fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, y seguramente va a seguir evolucionando y va a ser una superinteligencia según lo que dicen los científicos. ¿Sí? Dice, ¿en qué quedó la paz y la seguridad esperada a comienzos del siglo XX? Dice que la profecía ya lo advertía y los acontecimientos actuales así lo demuestran. El hombre se está degenerando rápidamente, especialmente en el terreno moral. Si tenía razón hasta aquí, podemos confiar en que se cumplirá lo que aún falta por suceder. Hermanos, todo lo que está escrito se ha cumplido al pie de la letra. Y especialmente vemos esta decadencia moral, porque podemos pensar en que va a haber cierto paz en este mundo, porque va a haber un tiempo en que van a decir paz y seguridad, y va a venir la destrucción repentina. Va a haber un momento de paz, ¿cierto? Pero esta degradación moral que existe en el mundo va cada vez a peor. Y dice, ¿cierto?, que incluso los de Sodoma y Gomorra son vistos de mejor manera de que cómo se vería este mundo, o a lo que va a llegar este mundo en esta decadencia moral. Vemos cómo doctrinas nacen cada día, ¿cierto?, haciéndole pensar a la gente que puede hacer lo que quiera porque su cuerpo es suyo y pueden hacer con él lo que quieran. Los abortos, ¿cierto?, la perversión sexual y cuánta cosa más que existe en este mundo. Ahora vemos en el libro de Daniel también unas bestias fantásticas que están relacionadas con, con esta estatua que vimos en Daniel 2, ¿cierto? Si vamos a Daniel 7, vemos cómo ahora se nos muestran unas bestias. Dice aquí, ¿se ve, hermano, en la pantalla? Sí, porque cambió Sí, de... pero todavía no. El título se ve, pero lo demás todavía. Sí, sí, estamos ahí en el título, mi hermano. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro No se ve vientos... nada, ¿Perdón? no se ve nada, hermano. ¿No se lee el versículo que está ahí? No, Hermano, así la bestia. ¿nadie ve el versículo? Hasta el versículo 7, 2 y 3 está. Lo Ya. demás está en blanco. No, si eso todavía no lo muestro, hermano, solamente estoy leyendo el versículo. ¿Ya? Entonces dice que miraba yo mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Vemos que estas bestias suben del mar, ¿cierto? Mi hermano, voy a ver en los micrófonos un momentito, ¿cierto? Para no escuchar los ruiditos así. Ahí, perfecto. Cualquier cosita, mis hermanos, que quieran comentar, por favor, pueden hacerlo con toda tranquilidad. Seguimos entonces, y dice aquí, ¿por qué repetir nuevamente la sucesión de los hechos mundiales en otra visión? A ver, ¿por qué creen ustedes que Dios se da el trabajo, ¿cierto?, de mostrarnos dos veces lo mismo, pero en diferentes circunstancias, ¿cierto? Y a lo mejor con otro ejemplo, pero nos muestra lo mismo. Hermana Mónica, Sí, hermanito. en el primer caso de la estatua, se presenta en forma panorámica, en grande escala, pero en la segunda vez, estas cuatro bestias ya se veían sus características, es como un microscopio
lo agranda el objetivo, se acerca a la partícula esa en estudio y lo agranda y ve sus características, cómo va a ser, de qué manera va a actuar todos sus frutos, vamos a ver. Eso es lo que está haciendo Dios. Pero el hombre no acepta, por ejemplo, Nabucodonosor no aceptaba aquella explicación de Daniel. No, no, si la cabeza era de oro, yo quiero hacer todo el de oro, la estatua. Lo mandó a fundir una estatua de oro casi de 50 metros de alto y mandó que se arrodillaran. Ese soy yo y mi reino va a ser para siempre. ¿Qué? ¿Va a venir otro reino? Así se revela. Y así en todos los tiempos el hombre siempre se rebeló y no quiere que Dios dirija los destinos de este mundo. Amén, hermanito Marcelino. Y no solamente eso, sino que también nos reafirma y confirma Dios de que sí va a suceder, así tal como Él lo predijo, ¿cierto? Porque Dios está al control. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Seguimos, dice, entonces el primer animal, ¿cierto? Que es un león con alas de águila, representa a Babilonia, ya dijimos los años, ¿cierto? Desde el 605 a.C. al 539 a.C. Luego vemos un oso que tiene 3 costillas ahí en la mandíbula, que representa, ¿cierto? Y que cojea también este oso, porque vemos que los medos eran más fuertes que los persas, ¿cierto? Y las costillas simbolizaban a 3 reinos que ellos habían derrotado: Babilonia, Egipto, y ¿cuál era el otro hermano? Asiria, no sé si estoy, pero eran 3 reinos que ellos habían derrotado. Bien, si después alguien me confirma el otro reino, que no me acuerdo. Vemos el tercer animal, ¿cierto?, que se ve en esta visión, que es un leopardo también con grandes águilas, y este simboliza a Grecia, ya a Grecia con sus generales, ¿cierto?, que tuvo allí Alejandro el Grande, ¿cierto? Las alas simbolizan la velocidad con la que ellos invadieron y pudieron obtener todo este territorio. Luego está esta bestia grandiosa, ¿cierto?, que tiene los cuernos allí en su cabeza y de la cual sale un cuerno pequeño, que es la Roma pagana, y el cuerno pequeño que simboliza allí a la Roma papal. ¿Ya? Ahí están los años: Roma pagana 168 a.C. al 476 después de Cristo, y la Roma papal desde 476 después de Cristo. Mis hermanos, todas estas fechas coinciden con las fechas que vimos antes en la estatua de Nabucodonosor. Dice que, en primer lugar, para dejar clara la seguridad de su cumplimiento. Eso es porque Dios permite esto, de que se vean estas 2 situaciones, estos 2 ejemplos, y que simbolizan lo mismo, ¿cierto? Para dejar clara la seguridad de su cumplimiento. Y en segundo lugar, para mostrar la relación del pueblo de Dios con la historia de las naciones, pues esta visión fue dada a un profeta hebreo y no a un rey pagano, como la registrada en Daniel 7. Es decir, el pueblo de Israel iba a estar involucrada con cada una de estas naciones, pero no como imperio, o sea, no como gobernantes ellos, sino como esclavos de estos reinos, porque así lo habían decidido, ¿cierto? Al pedirle un rey a Dios. Estaba predicho. Seguimos aquí, dice, estas naciones no surgirían pacíficamente, sino como resultado de guerras. Eso está en el versículo, capítulo 17, versículo 12 de Isaías. Y dice que Israel no está presente en el conflicto, está solamente, perdón, es solamente una víctima, un territorio que pasaría de imperio a imperio sin autonomía. Vemos, ¿cierto?, como Daniel está en Babilonia, y creo que está hasta el tiempo de Grecia. No estoy segura. Hermano Marcelino, si está por ahí, me ayuda.
¿cierto? Pero estuvo en Babilonia y estuvo con los medos y los persas. Eso sí lo tengo seguro, ¿sí? Entonces vemos como el pueblo de Dios estuvo esclavizado por más de 70 años allá con estos pueblos, ¿cierto? Y finalmente también predicho por Dios, ¿cierto? El hecho de que iban a volver a reconstruir Jerusalén. Dice, qué lejos del ideal de Dios que Dios había pensado para ellos. O sea, Dios quería hacerlos cabeza en este mundo, pero terminaron siendo cola, ¿cierto? Siendo arrastrados por todos estos pueblos y siendo esclavizados por cada uno de ellos. Vamos a leer aquí lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Dice, en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció, porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo, porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos, y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que hace de este poder el tal gobernante depende su éxito. Mis hermanos, por ejemplo, ya digamos que Babilonia gobernó, y si los medos y los persas hubiesen sido, por ejemplo, a lo mejor fieles a Dios, si ellos hubiesen buscado a Dios, a lo mejor la historia hubiese sido distinta, pero la historia ya está escrita en el sentido de que Dios ya sabe cómo iban a actuar ellos. Dios, que conoce el pasado, ¿cierto? Y lo que está por venir, ya sabía cómo iban a actuar estas naciones ante el poder que se les había dado, porque Dios les dio el poder. No es que ellos, o sea, si bien es cierto, ellos lucharon, ellos guerrearon, fue Dios que les dio el poder. Lo mismo pasó con los israelitas cuando ellos entraron a Canaán, ¿cierto? Dios les dio esas tierras. Dice, yo les daré, aunque ellos tuvieron que pelear todo, pero Él se las dio. Dios permitió, ¿ya? Y es así como Dios permite, ¿cierto?, que nosotros de repente podamos tener algún puesto de poder en este mundo. ¿Ah? Nosotros debemos entender que es Él quien nos pone allí para honra y gloria de su nombre, no para que nosotros nos endiosemos, ¿cierto?, y nos pongamos orgullosos de lo que somos y lo que tenemos, porque es Él quien nos lo da. Bien, seguimos, ¿cierto?, aquí con el conocimiento del tiempo del fin, ¿cierto? Aquí se nos habla de las otras bestias que están en Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 13, versículo 1 y versículo 11, dice, vi subir del mar una bestia, ¿ya? Y luego dice que vio otra bestia que subía de la tierra. Dice aquí, como vimos, el mar representa guerras y desórdenes. Apocalipsis 17:15 amplía este concepto diciendo que las aguas son naciones, muchedumbres, que no son guiadas por Dios, sino que están bajo la autoridad del maligno. Del mar surge la bestia que pelea contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por lo general, al pueblo de Dios eh, se le ejemplifica como en la tierra, ¿cierto? El lugar tranquilo, de paz. Dice aquí, la tierra, por el contrario, ¿cierto?, está despoblada. Es un territorio donde es llevada la iglesia fiel cuando las multitudes inconversas quieren destruirla, ¿cierto? El mar que quiere destruirla. Vemos cómo nace entonces en la profecía una tierra de libertad que es Estados Unidos.
De la tierra surge la bestia similar a un cordero, inicialmente fiel a Dios. Vemos cómo la constitución hecha en los Estados Unidos habla, ¿cierto?, acerca de la libertad de culto, habla acerca de la libertad que iban a tener las personas allí para, para alabar a Dios o servir a Dios como ellos les pareciera, ¿cierto?, sin que hubiera un Estado de por medio, porque ese era el problema antes, ¿cierto?, cuando estaba el papado, estaba el Estado y la religión unidas para gobernar. Dice aquí, como dije antes, de la tierra surge la bestia similar a un cordero, inicialmente es fiel a Dios, ¿no? Pero que habla como el dragón, que perseguirá a la iglesia fiel durante el último conflicto de la tierra. Cuando dice que habla como el dragón es porque tiene eh, los mismos deseos y anhelos que el dragón. Es decir, habla el dragón a través de él y consigue sus objetivos a través de él. Habla también aquí en Apocalipsis 10, versículo 11, dice, del pueblo remanente, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, perdón. Hermanos, así como está profetizado el surgimiento de esta nación en el mundo, también está profetizado el surgimiento de un pueblo, de una iglesia en este mundo que preservará la verdad, ¿cierto?, hasta el fin de los tiempos. Vemos como la profecía de los 2300 tardes y mañanas se cumple hasta 1844. Allí habían estudiosos de la Biblia que esperaban que el Señor viniera y empezaron a evangelizar y evangelizaron a mucha gente, o sea, no solamente en América, porque estaban en América, en Estados Unidos, sino que viajaron a muchos países dando estas buenas nuevas de que Cristo venía. Lamentablemente, el, el entendimiento de esta profecía eh, no era la correcta, o sea, lo que ellos pensaban que iba a ocurrir en ese momento no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que Cristo volviera en ese tiempo, pero la profecía les hablaba acerca de que la tierra, el santuario sería purificado y se refería a que Jesucristo entraba, ¿cierto?, a interceder por cada uno de nosotros. Entonces, hubo un error allí, lamentablemente los corazones desfallecieron de muchos, muchos se alejaron, ¿cierto?, de este movimiento que esperaba a Jesucristo y sin embargo otros prevalecieron orando, pidiendo a Dios que le mostrara cuál había sido su error. El libro de Daniel, ¿cierto?, habla de un pequeño libro que fue sellado para el tiempo del fin, y aquí en Apocalipsis también se nos habla de un libro que se le dice a Juan que coma del libro que iba a ser dulce en su boca, pero que iba a amargar su vientre, su estómago, y refiriéndose justamente a esto que iba a ocurrir del chasco, que iba a sufrir tanta gente que esperaba al Señor Jesucristo en ese tiempo, pero el Señor no vino. Y se les dice, ¿cierto? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Había que volver a hacer el trabajo, pero ahora la luz que iban a recibir era la correcta, porque en ese tiempo para ellos fue velado, así como fue velado para Daniel en su tiempo, aquí por mucho que estudiaron, era gente que de corazón oraba y pedía a Dios que les mostrara, ¿cierto? Pero tenía que cumplirse la profecía. Y entonces es como surge este pueblo remanente. Dice que Apocalipsis 13 nos muestra los poderes que atacarán al pueblo de Dios desde la tierra y el mar. Apocalipsis 10 nos muestra al pueblo de Dios que predica el último mensaje, tanto en la tierra como en el mar. Apocalipsis 10:1 dice que un ángel fuerte, ¿cierto?, es el que tiene el librito, ¿ya? Es Cristo mismo.
Apocalipsis 10:2, ¿cierto? Dice que trae un mensaje para predicarlo en tierra y mar, ¿ya? Y este mensaje es el mensaje del libro de Daniel que comentábamos recién, que estaba sellado, ¿ah? Y que era para el tiempo del fin, se le dice a Daniel. Apocalipsis del 3 al 4 dice, la interpretación queda sellada, estaba sellada, ¿cierto? Aún no era tiempo de conocer la interpretación de Daniel. Apocalipsis 10:5 al 7 dice que se interpone un juramento como el de Daniel 12:7 dice, ¿cierto? Y que se jura, ¿cierto? Que ya el tiempo no sería más, ¿ya? El mensaje era para el tiempo del fin. Apocalipsis 10, versículo del 8 al 10 dice, el mensaje sería dulce, pero de resultados amargos, ¿cierto? Lo que fue predicho y que pasó. Luego dice, la predicación de la segunda venida resultó un gran chasco. Y Apocalipsis 10:11 dice, es necesario volver a profetizar, y es allí cuando nace la iglesia adventista, ¿ya? Surge del gran chasco, ¿ya? Debía predicar el último mensaje al mundo. A veces se dice, ustedes son la iglesia del chasco. Somos la iglesia que surgimos después de ese chasco, que estaba predicho, y nos sentimos orgullosos, ¿cierto?, de que el Señor tenga una iglesia remanente que conserve su verdad y que pueda predicarla al mundo. Pero hermano, este orgullo debe ser ese orgullo hermoso, bueno, en el sentido de que Dios nos ha dado el privilegio de recibir estas verdades hermosas y de poder compartirlas con otros. Creo que esta es la diapositiva final, mis hermanos, dice, el mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo del fin, y el ángel de Apocalipsis 10 se lo representa, perdón, aquí, con un pie en el mar y el otro sobre la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano, ¿cierto? Y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. No ha habido ni una sola nube que haya caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha demostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría, y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Amén, hermano. Así es. Lo hemos visto en el repaso esta semana, cómo Dios ha estado en el control de la historia de este mundo y cómo sigue y seguirá el control hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo venga, hasta que se cumpla todo lo que fue escrito en su palabra. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario antes de que... Bien. Hermana Mónica, Sí, sí, siga. está muy claro, solamente que es demasiado amplio el tema que se trató esta semana. Solamente este tema duraría todo el año para seguir estudiando, pero en las próximas lecciones vamos a todavía abordar este tema. Pero Dios, que conoce el futuro, dio a sus profetas lo que iba a acontecer. Y Dios no es hombre para mentir, no falla. Aunque el hombre quiera torcer lo que pasó en la historia, Dios sigue conduciendo a su pueblo. Inclusive la profeta dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos de la maravillosa forma como Dios dirigió a su pueblo en lo pasado y cómo nos ha enseñado.
Entonces, confiemos en la palabra de Dios, aunque los hombres quieran torcer las cosas, hay agitación, conmoción, aunque dice también, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Confiemos en Dios y sigamos estudiando la palabra de Dios. Gracias, hermana. Amén, hermano Marcelino. Gracias también por el apoyo en la lección del día de hoy. A todos nuestros hermanos por estar también. Y bueno, a seguir estudiando porque las lecciones están muy lindas. Orar por nuestro hermano Justo que está de viaje. Esperemos ya mañana tenerlo a él dirigiendo. Y bueno, que el Señor guarde su palabra en nuestros corazones y podamos ponerla en obra y práctica. Mis hermanitos, vamos a despedirnos, vamos a orar, ¿sí? Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por este maravilloso día que usted nos regala, por esta oportunidad también que nos da de estar en su presencia para recibir este pan espiritual, mi Señor Santo. Padre bendito y amado, agradecemos por un día más que nos da y rogamos, Padre amado, que usted nos acompañe para que podamos andar en sus caminos y hacer su voluntad. Padre bendito, le damos gracias por su palabra, porque es fiel y verdadera, porque se cumple y se cumplirá, mi Señor, hasta el fin de los tiempos. Ayúdenos, mi Señor, a ser ese pueblo fiel, a ser ese remanente que usted dejó en este mundo para poder esparcir su palabra, para poder llegar a aquellas personas que aún no le conocen. Mi Señor Santo, sabemos que usted tiene muchos pueblos en otras iglesias, eh, en otras religiones, Padre bendito, y que le aman y le adoran sinceramente, mi Señor Santo. Te queremos suplicar para que nos ayude a llegar a ellos también, Padre Santo, con este mensaje hermoso. Úsenos, Padre Santo, como instrumento en sus manos. Y ahora al retirarnos, mi Señor, a nuestros quehaceres, acompáñenos, Padre, y como dijimos antes, sea hecha su voluntad en nuestra vida, mi Señor, para honra y gloria de su nombre. Sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Amén, mis hermanitos. Que el Señor bendiga su palabra. Nos vemos mañana.